Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a los 37 asistentes que hay por el momento. Em, yo soy Javier Aguirre, soy ingeniero de aplicaciones para Carlo Gavazzi Hispanoamérica. Les doy la bienvenida a esta serie de webinars, de los cuales nos va a hablar más adelante el ingeniero Gil, que nos acompaña. Él es gerente igual de Carlo Gavazzi Hispanoamérica. Y la encargada de la presentación será la ingeniera Paula Bermúdez, que es gerente de ventas en el área de Sudamérica. Eh, vamos a tener un chat de preguntas y respuestas, el cual voy a estar respondiendo yo para que Paula pueda continuar con la presentación. En el caso de que haya algo que le tuviéramos que comentar, igual lo podemos poner en el mismo chat de preguntas y respuestas para poder resolver todas las dudas que salgan. Cedo la palabra al ingeniero Gil para que nos cuente de la serie de webinars que vamos a tener en estos meses. Gracias, buenos días a todos. Les agradecemos su presencia, su tiempo. Sabemos que son gente muy ocupada y esperamos poder transmitirles algo de nueva información, y los invitamos a que a través de esta serie de webinars que empezamos el año con las bases de sensores, vamos a enfocarnos cada mes a un tema en particular, y de ahí aprovecho para comentarles. Bueno, Carlo Gavazzi, para los que no conocen algo de la empresa, pues es una empresa que se fundó en 1930. Ya tenemos más de 90 años ofreciendo soluciones a nivel mundial. Y nació en una época donde esto parecía parte de una ciencia ficción, ¿verdad? En los negocios, bueno, realmente Carlo Gavazzi Automation Components ha liderado en los últimos 35 años en sus distintas líneas de producto, como sensores, la parte de control, la parte de switcheo, y a través de poder penetrar a través de fabricantes de maquinaria o integradores de sistema, nos hemos consolidado en nuestros distintos centros de expertise que tenemos principalmente en Europa, en Asia, y próximamente tendremos algunos otros más a nivel mundial. De modo que pues seguimos en este mundo frenético. Sabemos que tenemos un mundo convulso en muchos aspectos. Uno de ellos es la tecnología, y reitero, a través de ofrecer soluciones en líneas de producto muy focalizadas, especializadas, esperamos serles de utilidad. Y por eso hemos concentrado nuestros esfuerzos, como ustedes saben, los que nos acompañan ya de más tiempo, varios años de estar dando estos webinars. Se los ofrecemos también de forma presencial a través de todos nuestros gerentes de área que tenemos repartidos a nivel Hispanoamérica, en México, Centroamérica y Suramérica. Y seguimos creciendo. Este año fiscal que tenemos ya próximo a terminar, estamos cerrando con números muy positivos. Gracias a todos ustedes por su preferencia, y seguimos creciendo y seguiremos creciendo por el acompañamiento que también ustedes nos dan, y reitero, se los agradecemos. Esperamos que tengamos un webinar muy dinámico. Les invitamos a que hagan todas las preguntas. No hay pregunta mala. La única mala es la que no se hace. Entonces los invitamos a que participen. Ahí estaremos en el chat a través de Javier dando respuestas. Las respuestas que estén, pues digamos, algo más largas, si nos dejan sus datos, y que invitamos a que nos dejen sus datos del país que nos contactan, porque al día de hoy tenemos muchos clientes que nos están haciendo favor de dar su tiempo desde Chile hasta Tijuana, ¿verdad? En la parte norte de México. Entonces, bueno, pues los invitamos a que participen, y bueno, seguimos en contacto. Estoy siempre, como saben, los que me conocen, estamos a sus órdenes, y dejo la palabra a Paula Bermúdez, que como mencionó Javier, es nuestra gerente de área en Sudamérica, está basada en Colombia,
Y bueno, esperamos, reitero, que sea muy útil toda esta serie de webinars que los estaremos dando cada viernes en este mismo horario, 10 de la mañana, hora centro de México. Gracias. Adelante, Paula. ¿Cómo están? Bienvenidos. Voy entonces a compartirles mi pantalla. Listo, perfecto. Entonces, la primera charla que vamos a iniciar con esta serie de webinars se llama Principios Básicos de Sensores. ¿Por qué tomamos la decisión de hacer esta primera charla? Pues porque se van a venir unas charlas sobre sensores, pero consideramos que ustedes necesitan conocer bien estos principios básicos para poder entender las siguientes charlas. Entonces, vamos a ver muchos principios físicos dentro de esta charla. Vamos a hacer unos recorderis de muchas cosas que tal vez hemos visto ya en la universidad, pero que son súper prácticas para la parte de sensórica. Entonces, vamos a comenzar con el concepto más básico de qué es un sensor. Entonces, un sensor es un elemento o un dispositivo que me va a convertir una variable física en una respuesta eléctrica, ¿cierto? Lo que vamos a trabajar acá son sensores de proximidad, es decir, sensores que me van a advertir que tengo o no un objeto enfrente del sensor. Lo que pasa es que dependiendo del objeto que vaya a pasar enfrente del sensor, pues utilizaremos uno u otro principio físico. Acá en la pantalla van a darse cuenta que en Carlo Gavacci nosotros tenemos 557 opciones de sensores fotoeléctricos, 168 opciones de capacitivos, 773 inductivos, 72 niveles, sensores de nivel, 142 sensores ultrasónicos, 73 magnéticos y 6 ambientales que pueden ser, por ejemplo, de velocidad del viento y dirección del viento. Pero esta charla la vamos a enfocar en sensores fotoeléctricos, capacitivos, inductivos y ultrasónicos. Bueno, entonces comencemos por saber dónde vamos a encontrar estas aplicaciones de sensores. Estos sensores siempre los vamos a encontrar en aplicaciones industriales, en aplicaciones de automatización de edificios y también en fabricaciones de maquinaria. Como se dan cuenta en estos videos van a ver que los sensores están a la izquierda. Qué pena, voy a acá activar mi puntero. Acá vamos a ver un sensor capacitivo que me está detectando un nivel. Esa es una de las aplicaciones más típicas del sensor capacitivo. Nivel de líquidos, nivel de cualquier tipo de material. Sensores fotoeléctricos en el medio, donde vamos a ver una típica aplicación en una banda transportadora, detectando cuando un objeto pasa a través de la banda transportadora. Y sensores inductivos, acá a la derecha, donde vamos a ver que es un sensor que está sensando objetos metálicos. En la aplicación que estábamos mostrando en el video, pues veíamos un tema de cargas móviles. Pues las cargas móviles tienen muchas piezas metálicas, entonces cuando hay un cambio en el posicionamiento de las piezas de la carga móvil, pues este sensor es un muy buen aliado para identificar estos cambios de posición. Ya que sabemos dónde los podemos ubicar, entonces vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las partes de un sensor? Un sensor siempre va a tener una carcasa, que en la parte, en esta imagen vamos a ver la carcasa de un sensor inductivo y la carcasa de un sensor fotoeléctrico. También vamos a tener una cara de detección, ¿cierto? En este caso sería esta parte blanca del sensor inductivo, esta sería esta parte del cuadrito frontal del sensor fotoeléctrico. También vamos a tener una señal de salida o un circuito eléctrico de salida que está en esta parte de los sensores y también vamos a tener pues unos LED indicadores que me van a dar pistas del estado del sensor. Ahora comencemos con la parte de fotoeléctricos. Entonces, un sensor fotoeléctrico es un sensor que al emitir un rayo de luz va a identificar cuando o no tiene un objeto al frente. Siempre tiene tres partes básicas: un emisor de la luz, un receptor de la luz y un circuito de salida. En esta imagen, entonces, vamos a ver que un elemento, que un equipo emite un haz de luz
¿cierto? Tenemos un elemento receptor que la va a recibir y cuando él vea un cambio en si hay un objeto, pues me va a dar la salida eléctrica. Este modo, pues, es uno de los más comunes. Nos vamos a dar cuenta que esta forma de interacción entre la luz, entre el emisor y el receptor, vamos a encontrar diferentes modos de detección, ¿cierto? Este es el modo, pues, que más alcance nos va a permitir a la hora de hacer un proyecto, porque es un modo que me va a alcanzar 20 metros. Ahora vamos a ver los diferentes modos de que tenemos en esta parte. Entonces acá tenemos el modo opuesto donde volvemos a tener emisor de luz que le envía un haz de luz a un receptor de luz, ¿cierto? Cuando el objeto interrumpe este haz de luz, el receptor me va a dar la señal eléctrica. Otra forma de hacer esto mismo es teniendo tanto el emisor de luz como el receptor de luz en el mismo cuerpo del sensor, como es este caso, que lo conocemos como retrorreflectivo. Este se va a reflejar a través de un espejito. Cuando entonces la luz sale del emisor de luz que está en el mismo cuerpo del sensor, rebota en el espejo y lo recibe el receptor que está en el mismo cuerpo del sensor. También la salida eléctrica estaría en el mismo cuerpo del sensor. Y me va a detectar cuando pase un objeto y me interrumpa esta luz entre el espejo y el sensor. La otra forma de hacerlo es reflejando la luz directamente sobre el objeto que voy a sensar, que es este caso de acá. Este caso se llama difuso. Voy a emitir la luz desde el sensor, va a reflejar sobre el mismo objeto que voy a sensar. La luz pues se va a reflejar y me va a dar la señal eléctrica. De estos tres que acabamos de mencionar, pues el primero es el que más alcance me va a permitir. Voy a tener una mayor potencia de la luz. Después le sigue este en distancia y después este. Como se dan cuenta, pues acá en la imagen va a haber cierta luz que no se refleja directamente hacia el sensor, sino a otros ángulos y pues por eso me va a dar menos distancia a esta aplicación. Adicionalmente, pues tenemos esta otra opción de modo de sensado que se llama con supresión de background. ¿Por qué es importante esta aplicación? Porque a veces detrás del objeto que quiero sensar encuentro una pared, encuentro un obstáculo. Entonces queremos que el sensor no se confunda con ese obstáculo o con esa pared. Lo que vamos a hacer es enseñarle al sensor que ignore la parte de atrás o la pared y que, por ejemplo, en este ejemplo de las cajas de jugo, solamente pues se enfoque en detectar las cajas de jugos ignorando la pared. Ahora, analizando más el tema de la reflexión, por ejemplo, en un caso difuso, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas condiciones de la aplicación que van a afectar la forma en la que se refleja la luz. Una de ellas es, por ejemplo, la distancia, otra es el color del objeto y otra es la superficie, si es brillante o si es opaca, ¿cierto? Entonces, en el primer caso vamos a darnos cuenta que para un sensor, acá tenemos dos sensores, lo que pasa es que este está viendo un objeto a cierta distancia más alejado y esto lo está viendo más cerca. Entonces acá podemos ver en una gráfica, una barra donde nos va a mostrar la cantidad de luz recibida. Entonces, la cantidad de luz recibida que va a tener este sensor es menor y la cantidad de luz recibida que va a tener este sensor es mayor. De nuevo, ahora, si vamos a comparar, por ejemplo, la diferencia en los colores. Ustedes saben que el blanco tiende a reflejar todos los colores, bueno, todas las longitudes de onda, y el negro pues tiende a absorber las longitudes de onda. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo el mismo sensor difuso, pero reflejando sobre un objeto blanco o sobre un objeto negro, entonces en el objeto negro la cantidad recibida de luz que va a tener ese receptor en el sensor va a ser menor que la del objeto blanco. Después entonces ahora pensemos en cuando un objeto es brillante o cuando un objeto es opaco. Igual, el mismo ejemplo. Entonces, si tenemos los dos mismos sensores, cuando tengo el objeto mate, la cantidad de luz recibida va a ser menor. Y cuando tengo el objeto brillante, pues la cantidad de luz recibida de este sensor, pues va a ser mayor. Entonces, eso es para que consideren que independientemente de las características técnicas que vamos a encontrar en la ficha técnica, porque en la ficha técnica siempre nos van a dar características de distancia y capacidades del sensor, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas condiciones del entorno que afectan
el comportamiento de este sensor. Y tenemos que tener eso dentro de las consideraciones de diseño y también revisar las curvas que salen en las fichas técnicas. Bueno, ahora, igual, entonces cuando tenemos un objeto a una diferente distancia, pues este es el mismo caso que estábamos viendo acá. Entonces el sensor va a tener o más luz recibida o menor luz recibida. Vamos a ver ahora cómo se comporta este tema del color. Acá tenemos una gráfica donde tenemos colores, objetos que son blancos, rojos, bueno, pasa por la gama de los naranjas, azules, verdes, hasta negro. Y acá tenemos una gráfica de distancia. Entonces, tengo un sensor, ¿cierto? Que cuando ve un objeto blanco, la distancia que puede ver es más o menos o el 100% o el 95% de lo que me está indicando la ficha técnica. Pero si el color es, por ejemplo, del objeto si fuera rojo, entonces ese porcentaje de distancia que él va a poder detectar va a disminuir a 94.5%. Y así sucesivamente, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, si tenemos un objeto verde, se va a reducir a un 14,9%. ¿Cierto? Donde pues el color negro es el que me va a dar la menor distancia. Entonces fíjense que para el mismo sensor se van reduciendo las distancias dependiendo del color del objeto que vaya a censar. Ahora vamos a aprender sobre el concepto de supresión de background, ¿cierto? Habíamos hablado inicialmente que es la forma en la que el sensor fotoeléctrico va a ignorar una pared. En esta imagen tenemos el sensor fotoeléctrico con su respectivo emisor y receptor. Tenemos el objeto que vamos a censar y tenemos un background que es el que queremos ignorar. Entonces, internamente, dentro del receptor del sensor, lo que vamos a tener es una matriz de sensores que va a ser, que es la que recibe finalmente la luz que ingresa al receptor. Entonces, al sensor le vamos a enseñar, por ejemplo, cuando el emisor emite luz y refleja sobre el background, sobre el fondo, él va a tener un ángulo, ¿cierto? Que va a incidir en esta matriz. Digamos, puede que ese haz de luz llegue en la parte de arriba de estos píxeles, ¿cierto? En cambio, si él estuviera viendo el objeto, va a tener otro ángulo y ese haz de luz, pues puede que llegue en esta parte de los píxeles. Entonces, él va a saber que todo lo que esté por fuera de estos píxeles que tengo por acá, él los va a ignorar. Esa es básicamente la forma en la que trabaja este equipo. Jugamos con el ángulo de detección, ¿cierto? Por principio trigonométrico, la luz incide en un píxel dependiendo de la distancia a la que se refleja. El cambio de color modifica la intensidad, más no el ángulo de reflexión. Otro concepto importante que tenemos que aprender sobre los sensores fotoeléctricos es el haz de luz. Entonces, el haz de luz no es una línea recta, el haz de luz tiene una formita. Esos diagramas de los haz de luz o los diagramas de detección siempre los vamos a encontrar en la ficha técnica del sensor. En esta ficha técnica, bueno, yo descargué una ficha técnica, copié esta imagen para enseñarles que si tuviera, por ejemplo, el emisor de luz en este punto cero, esta sería la forma del haz de luz que emitiría ese emisor de luz. ¿Qué tengo que considerar acá? ¿Cuál es la distancia máxima, cierto? Porque acuérdense que vimos al principio que la forma en la que se activa el circuito de salida es cuando yo interrumpo el haz de luz, ¿cierto? Entonces tengo que lograr interrumpir ese haz de luz para poder que el sensor pues me dé la salida eléctrica, detecte que hay un objeto al frente. ¿Qué significa eso? Este ejemplo me da un haz de luz que máximo alcanza 14 metros de distancia, ¿cierto? Y de ancho, por ejemplo, cuando estoy a 12 metros de distancia es donde tengo el mayor ancho del haz de luz, que son más o menos unos 120 milímetros hacia arriba y otros 120 milímetros hacia abajo. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, no sé, la cabeza de un tornillo y quiero detectar cuando pasa la cabeza de un tornillo y es más pequeñito que el haz de luz, tal cual como está el puntero, por ejemplo, ¿ustedes creen o no creen que el sensor se va a dar cuenta que hay un objeto? Pues a la final, un puntico tan pequeñito como este rojito que estoy mostrando acá,
no va a hacer una gran diferencia y no va a interrumpir el haz de luz, por lo cual sería un objeto que el sensor a la final no detectaría. Entonces, ¿qué tienen que garantizar ustedes? Que el objeto que vamos a censar interrumpa esta forma de este haz de luz para que el sensor se dé cuenta y lo identifique. Lo vemos mejor en esta diapositiva. Entonces, a la final, pues tenemos como un haz efectivo, ¿cierto? Que normalmente pues es el más enfrentado entre emisor y receptor, en línea recta. Si yo le pongo el objeto por fuera de ese haz efectivo, el sensor no se va a dar cuenta. Y segundo, si es mucho más pequeñito que el haz efectivo, pues tampoco se va a dar cuenta. Entonces, eso es otra consideración que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un sensor fotoeléctrico. Ustedes miran el tamaño del objeto y también miran la gráfica del haz de luz del sensor para determinar si es realmente, si va a poder o no realmente detectar ese objeto. Otro concepto importante que debemos estudiar es el tema del tipo de luz que vamos a trabajar. En esta diapositiva, pues nosotros tenemos tres tipos de luz en los sensores fotoeléctricos. Luz visible, ¿cierto? Que va pues dentro dentro del espectro electromagnético, son las ondas que tienen entre 400 y 750 nanómetros. La luz láser, ¿cierto? Que está dentro de este mismo espectro de luz, y la luz infrarroja, ¿cierto? Que está un poquito más arriba. La verdad es que para las diferentes aplicaciones se recomienda, por ejemplo, la luz láser para cuando vayan a censar objetos muy pequeñitos, porque va a ser la luz, el tipo de luz que va a tener el haz de luz más delgado. La luz infrarroja, ¿cierto? Nos va a servir muchísimo cuando tengamos aplicaciones donde el ambiente es sucio o tiene mucho polvo, tiene partículas en el aire. Bueno, es una muy buena opción. Y el resto de las aplicaciones, pues que son la mayoría, las trabajaríamos con luz visible. Recuerden que si tienen preguntas a lo largo de la capacitación, las pueden escribir en el chat que mi compañero Javier se las puede ir respondiendo. Bueno, ahora vamos a ver la parte eléctrica del sensor. Entonces, esto va a aplicar para sensores fotoeléctricos, pero también para los demás. Las típicas salidas que tenemos son salidas transistorizadas, PNP o NPN, o salidas de relé, o salidas de Moore, o salidas análogas. Entonces, vamos a empezar a estudiar cada una de ellas. Bueno, entonces, esta es la gráfica de una salida PNP y esta es la gráfica de una salida NPN. Lo que ustedes tienen que saber es la forma de conexión de la carga. Entonces, la carga se conecta a la salida del sensor cuando la salida es PNP entre el 0 y la salida del sensor. Y cuando la salida es NPN van a conectar la carga entre la salida y el más. En una ficha técnica, por ejemplo, de Carlo Gavacci, vamos a ver el diagrama como lo mostramos acá. Este es el diagrama para una salida NPN y este es el diagrama para una salida PNP. Acá, por ejemplo, tenemos dos salidas NPN. Lo que pasa es que una es normalmente cerrada y la otra es normalmente abierta. Tenemos el más y el menos, ¿cierto? Entonces la carga en la salida NPN está conectada entre el más y la salida, ¿cierto? Sea normalmente abierta o cerrada. Y la carga en la salida PNP la vamos a conectar entre menos y la salida sea normalmente abierta o normalmente cerrada. Tenemos que saber que estas son salidas que tienen que ser compatibles con el punto a donde van a llegar, ¿cierto? O sea, si ustedes escogen un sensor con salida NPN, pues entonces es porque se lo van a entregar a un PLC con una entrada NPN, ¿cierto? También un tema importante es el tema de la corriente que me puede dar este tipo de salidas, o sea, son miliamperios, por ahí unos 200 miliamperios. Entonces, no es una salida que ustedes vayan a utilizar para prender una sirena o una baliza o algo así. Cuando tienen ese tipo de aplicaciones, entonces ya nos pasaríamos para las salidas tipo relé, que pueden ser en AC, como se muestra en esta gráfica, o puede ser en DC, como se muestra en esta gráfica. Y estas ya son salidas que me pueden dar hasta 5 amperios, ¿cierto? Entonces, si ustedes quisieran conectar directamente acá una baliza, una sirena, pues entonces es una salida que me va a permitir más corriente. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es el tiempo de respuesta, o sea, una salida transistorizada es muy veloz. En cambio, pues una salida relé
tenemos más o menos un promedio de 15 milisegundos para abrir los contactos y 25 milisegundos para cerrar los contactos. Después vamos con la salida. Ah, bueno, qué pena. Acá voy a mencionar también la salida Namur. O sea, la salida Namur es básicamente una salida que me entrega una corriente muy, muy, muy bajita a la salida, ¿cierto? Lo cual pues me garantiza o me da unas condiciones más seguras para ambientes, por ejemplo, que tienen riesgo de explosión. Después vamos a hablar de las salidas análogas. Entonces, las salidas análogas ya son salidas proporcionales. A diferencia de las anteriores, no son salidas on-off. Vamos a tener una señal que puede ser entre 4 a 20 miliamperios o entre 0 y 10 voltios, ¿cierto? Tenemos de ambas, que va a ser proporcional a una distancia que sense el sensor. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un sensor ultrasónico, ¿cierto? Uno al sensor ultrasónico le enseña una distancia máxima y una distancia mínima, y él me va a entregar esos 4 a 20 miliamperios proporcionalmente a esa distancia, por lo cual van a ser salidas que me van a servir para hacer mediciones de distancia. Otro concepto importante que tenemos que repasar es el tema de operación a la luz o operación a la oscuridad. O sea, esto no tiene nada que ver con que haya luz o oscuridad en el ambiente donde está el sensor. Esto tiene que ver con la forma en la que se activa la salida del receptor, ¿cierto? Que como ya lo hemos visto, puede estar en el mismo cuerpo con el emisor o pues separado. Pero el punto es, un sensor que opere a la luz significa que la salida del receptor se me va a activar cuando él ve la luz, ¿cierto? Cuando él le llega la luz del emisor. Y una salida, un sensor que funcione a la oscuridad, significa que la salida del receptor se me va a activar cuando él no ve la luz, o sea, cuando la luz es interrumpida, como se muestra en esta gráfica. Después vamos a ver el concepto de luz básica y luz polarizada. Entonces, ¿esto cuándo cobra sentido? Esto cobra sentido en los sensores retroreflectivos, ¿cierto? Cuando tenemos los casos, por ejemplo, acuérdense que el sensor retroreflectivo tiene un emisor y un receptor de luz en el mismo cuerpo, refleja sobre un reflector, se devuelve la luz. Pero ¿qué pasa si el objeto que va a pasar al frente y que me va a interrumpir esa luz es un objeto brillante? ¿Sí? Si el objeto es brillante, pues él va a hacer exactamente la misma tarea, ¿cierto? Entonces tenemos que diferenciar cuando esa luz que rebota al sensor, que se refleja en el sensor, viene del espejo o cuando viene de un objeto brillante. Para eso, pues hay un truco, y el truco es polarizar la luz. ¿Qué es polarizar la luz? Es girar un ángulo de 90 grados a la onda de luz, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, en esta gráfica, la luz la flecha va como horizontal y se devuelve igual horizontal, y en cambio en esta, cuando es enfrente del espejo, va horizontal y se devuelve vertical, ¿cierto? Si se dan cuenta, pues es como si la onda fuera así y se devolviera en este sentido, ¿cierto? Y entonces eso lo puede hacer el espejo por la disposición de los cristales internos que él tiene. Así es, esta es la forma en la que polariza la luz. Y hacia el sensor, pues se va a dar cuenta internamente cuando la luz viene polarizada o no, y se da cuenta si viene del espejo o de un simple otro objeto transparente, brillante. Bueno, todos estos conceptos que acabamos de ver son muy importantes para los sensores fotoeléctricos. Sin embargo, pues Carlo Gavazzi, desde hace unos años, ha venido desarrollando una novedad que son los sensores fotoeléctricos que funcionan con time of flight, ¿sí? ¿Qué significa esto? Estos son unos sensores que trabajan con luz, sí, pero ya no trabajan con la potencia de la luz, ¿cierto? Ya van a trabajar es con el tiempo de retorno de la luz. Entonces, si se dan cuenta en esta gráfica, pues emite luz, la luz se devuelve y él simplemente va a contar un tiempo, algo parecido a lo que hacen los sensores ultrasónicos, pero pues emitiendo en vez de sonido, pues va a emitir luz. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues ya no tengo que preocuparme entonces por el color del objeto y por todos los conceptos que estábamos viendo hasta el momento, porque es un sensor que simplemente se va a preocupar por tiempos. ¿Qué significa esto? Pues hay muchas aplicaciones que antes se tenían que hacer, por ejemplo, con sensores ultrasónicos, que pues siempre sabemos que los sensores ultrasónicos tienen un costo
más elevado que un sensor fotoeléctrico. Pero ahora con este, pues entonces tenemos dentro de un sensor fotoeléctrico estas propiedades que me permiten hacer diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si entonces ya me cambian el tamaño del objeto que voy a medir en la banda transportadora, pues eso pues no es un problema, porque pues finalmente él va a estar calculando todo con tiempos. Si ahora el objeto es caucho y es plástico y es negro además, entonces tampoco es un problema porque él va a estar calculando tiempos. En aplicaciones automotrices, por ejemplo, donde tenemos que estar detectando estos O-rings, que son primero muy delgaditos, segundo son muy pequeñitos, bueno, son pequeños y además son negros y son también plásticos, entonces este sensor los va a poder detectar primero con precisión y segundo sin preocuparse por el color. Por ejemplo, en estos vehículos donde pues pueden correr el riesgo de chocarse con objetos como esta caja, entonces ya no se preocupan porque él va también tiene la capacidad de medir distancia, ¿cierto? Bueno, entonces hay muchas aplicaciones donde antes, digamos, los sensores fotoeléctricos no podían entrar, pero con esta nueva tecnología hay muchas aplicaciones que podemos solucionar con sensores fotoeléctricos. Ahora vamos a pasar a estudiar los sensores inductivos y capacitivos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar a los sensores inductivos dentro de aplicaciones de sensado de metales ferrosos, ¿cierto? Aunque la verdad es que muchos sensores sí pueden sensar metales no ferrosos, pero tenemos que tener en cuenta una gráfica que les voy a mostrar más adelante, que dependiendo pues del tipo de metal, las distancias también van a ir cambiando. Bueno, las distancias de sensado de estos sensores, a diferencia de los fotoeléctricos, ya no son en términos de metros, ya son en términos de milímetros. Em, y pues vamos a encajarnos un poco pues para la parte de sensado de metales. Entonces, piensen en conteo de piezas metálicas, piensen en, por ejemplo, conteo de RPMs en una rueda dentada, como lo está mostrando pues este video. Hay muchísimas aplicaciones para el tema de inductivos. La parte de cargas móviles, como les mostré en las primeras diapositivas, es otra aplicación. Ahora vamos a ver cuáles son las partes de un sensor inductivo. Entonces, un sensor inductivo siempre va a tener una bobina, vamos a tener un oscilador y vamos a tener un amplificador o un circuito de salida, ¿cierto? Esta bobina, bueno, el cuerpo del sensor normalmente lo que va a hacer es crearme un campo electromagnético, ¿cierto? Este campo electromagnético, cuando se le acerca un objeto metálico, se va a ver alterado, se van a crear unas corrientes de Foucault o unas corrientes inductivas que me va a alterar el campo magnético, va a hacer que la señal del oscilador cambie y esto va a ser detectado por el circuito de salida que me va a dar una salida, que me va a activar la salida cuando el objeto se acerca. Esa es la forma en la que trabajan todos los sensores inductivos. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Hay dos diferencias muy importantes entre un sensor rasante y entre un sensor no rasante. ¿Cuál es esta? Es la posición de la bobina. En un sensor rasante, la bobina está adentro del cuerpo del sensor, ¿cierto? Cubierto completamente por la parte del cuerpo del sensor, por lo cual su ángulo de detección, o sea, todo lo que él va a detectar es justo lo que tiene enfrente, ¿cierto? En cambio, cuando la bobina la tengo por fuera, ¿cierto? Cuando es un sensor no rasante, el ángulo de detección se va a ampliar. Va a poder ver lo que tiene el frente y va a tener cierto ángulo que también hacia los lados, donde también va a poder detectar cualquier objeto metálico. ¿Cómo se ve esto? Bueno, esto también afecta el tema de las distancias de sensado. Entonces acá tenemos unas gráficas donde para los sensores, por ejemplo, de cuerpo M12, M18 y M30, voy a tener 2 milímetros o 4 milímetros para cuando es rasante o no rasante, ¿cierto? Acá tenemos unas opciones de distancias extendidas que me pueden dar 8 milímetros en rasante y 10 milímetros en rasante. Pero si se fijan de forma general, básicamente los que son no rasantes, los que tienen la bobina por fuera del cuerpo, siempre van a dar más distancia de sensado que los que son no rasantes. Bueno, ahora vamos a ver la parte de
cómo se comportan estos sensores inductivos con los diferentes materiales. En esta gráfica tenemos la distancia de sensado, ¿cierto? El 100% acá, y estos porcentajes que va disminuyendo dependiendo de qué tipo de material sea. Entonces, cuando estoy midiendo, pues a 0, la distancia de sensado será el 100%. Pero cuando es cromo-níquel se me va a reducir a un 80%. Cuando es latón, a un 50%, igual que cuando es aluminio. Cuando es cobre, más o menos a un 30%, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la ficha técnica normalmente pues tiene toda esta información. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los sensores capacitivos. Entonces, los sensores capacitivos también tienen diferentes partes. Estas son las partes de un sensor capacitivo. Tenemos la placa, tenemos un diodo rectificador, tenemos un disparador Schmitt, tenemos un circuito de salida, un amplificador, ¿cierto? Entonces, él lo que va a estar generándome es un campo electrostático, que va a cambiar cuando un objeto se le acerca. Acá ya no vamos a tener solamente objetos metálicos, acá vamos a tener objetos de cualquier tipo de material, ¿cierto? ¿Cómo va a afectar este campo electrostático? Pues eso va a depender de la constante dieléctrica de cada uno de los objetos que vayamos a acercar. Pero básicamente es el mismo proceso. Entonces, cambio algo en el campo electrostático, el oscilador lo detecta, cambia su amplitud, su frecuencia, y también o sea, este cambio lo detecta el circuito de salida y me entrega la salida eléctrica. En esta gráfica, por ejemplo, tenemos la gráfica para 3 sensores diferentes, donde tenemos la distancia de sensado versus la constante dieléctrica del sensor. Entonces, el agua, pues es uno de los que tiene una mayor constante dieléctrica. Vamos bajando hacia la acetona, vidrio, teflón. Y pues esta es la curva, si se dan cuenta, pues no es una curva completamente lineal, pero básicamente, pues dependiendo de la constante dieléctrica, va reduciendo la distancia de sensado que puedes sensar ese sensor capacitivo. Aplicaciones típicas de los sensores capacitivos, medición de nivel. Entonces se ponen por fuera de un tanque, de un tubo, de un envase, de una botella. Puede ser pegado, puede ser a cierta distancia, dependiendo pues del grosor del tanque. Y la idea es que cuando sube el nivel, va a haber un cambio en la capacitancia que él va a detectar, ¿cierto? Esa es una de las aplicaciones más típicas. Otra aplicación típica pues es en la parte de la industria plástica, ¿cierto? También ponemos al frente pues un sensor capacitivo para que me detecte el cambio de constante dieléctrica, sobre todo porque diferentes PETs o palets tienen diferentes constantes dieléctricas y eso significa que se van a quemar a temperaturas diferentes. Entonces, si se mezclan, puede que pase por cierta parte de la máquina sin que se haya hecho el proceso completo y se estropee la máquina. Entonces, él siempre va a detectar cuando hay pues un cambio en la constante dieléctrica, cuando cambio el tipo de material que le voy a introducir a las tolvas. Después vamos a pasar a ver los sensores ultrasónicos. Entonces, los sensores ultrasónicos, como su nombre lo dice, trabaja con sonido. El sonido es una onda mecánica. Este básicamente pues trabaja en una frecuencia desde los 20 kHz hasta 1 GHz, ¿cierto? Él va a emitir una onda ultrasónica. Esta va a rebotar sobre un objeto y él lo que va a medir es el tiempo de retorno. Entonces, hay que tengo que tener en cuenta, pues, que como es una onda mecánica, está afectada por las partículas del aire. Entonces, si tenemos una aplicación de estas donde tenemos, digamos, como material en diferentes formas, en diferentes tamaños, pues hay varias cosas que me van a afectar el funcionamiento del sensor. Una de ellas, pues, es la temperatura. Una temperatura, pues, tanto en el objeto, un cambio de temperatura en el objeto que voy a sensar o en el ambiente, eh, cambia la densidad de las partículas del aire. Básicamente, entonces, la onda de sonido se va a transportar más rápido o más lento, y esto va a cambiar la medición. Entonces, si vamos a tener cambios de temperaturas en el objeto, tengan en cuenta que va a afectar la medición del sensor ultrasónico. También, pues vamos a tener diferencias en el tamaño del objeto. Por ejemplo, las distancias de sensado de un sensor, pues normalmente pues nos las dan para un objeto de 10 por 10 o bueno, lo que considere el fabricante.
Pero básicamente si el objeto se reduce, pues también se va a reducir la distancia descensada. En este ejemplo, pues se reduce de un 100% a la mitad. También nos va a influenciar la forma del objeto, ¿cierto? Entonces es diferente que una onda de sonido rebote sobre una parte plana a sobre una parte curva. Aplicaciones de los sensores ultrasónicos. Bueno, vamos a detectar entonces el nivel adentro de botellas. Vamos a detectar alturas, ¿cierto? Vamos a detectar, por ejemplo, en esta aplicación es de distancias, o sea, esta es una máquina de sistemas de pulverización que básicamente le va a aplicar o no la pulverización al árbol solamente cuando el sensor ultratónico lo detecta, o sea, el resto no lo aplica y esto pues primero ayuda a ahorrar producto y segundo pues a cuidar el medio ambiente. También en el tema de medición de niveles en silos o, o en tolvas. Y también, por ejemplo, en la parte de mediciones de diámetros. Entonces, piensen en rollos de cualquier cosa, de papel, bueno, de lo que quieran, de plástico. Si se pone un sensor en la parte de arriba y el rollo va disminuyendo de tamaño, pues el sensor va a cambiar su distancia y lo va a detectar. Medición de nivel en tintas, entonces también cualquier tanque que tenga líquidos o cualquier tipo de grano o material, pues él lo va a poder detectar y va a poderse dar cuenta de las diferencias de distancia. Bueno, este es el breve repaso de nuestra clase de principios básicos de sensores. Espero que les haya gustado muchísimo, que los tengan en cuenta para el próximo viernes en la capacitación que vamos a seguir dictando. Acuérdense que son todos los viernes a esta misma hora. Es 11 de la mañana, hora Ciudad de México. Si tienen cualquier duda, pues no duden en contactarnos. También pues estuvo mi compañero Javier pendiente de todo. Y muchas gracias a todos. Hasta luego. Pues muchas gracias a todos. Este fue el primer webinar de la serie. Como pueden ver en el calendario que vamos a estar publicando, igual permítanme ponerles el enlace con el calendario de todos los webinars de la serie que siguen para que se puedan registrar. Ya están todos los formatos de registro disponibles de aquí hasta marzo, que es la primera etapa de esta serie de webinars. Entonces, permítanme un segundo para ponerles el, el, el enlace. Y pues mientras agradecerles el tiempo, esperamos que esta información haya sido de su interés. Y como les comento, pues vamos a andar más en este tema y en otros que vienen a continuación. Ingeniero Gil, si gusta la despedida. Sí, de nuevo, muchas gracias. Como dicen Paula, Javier, sabemos que esta inversión de tiempo debe ser productiva. Esperemos que haya sido así. Vi el chat bastante activo. Se resolvieron algunas de sus preguntas o todas. Si hay alguna otra que quisieran que les contestáramos, con mucho gusto, envíenlas a este enlace que tenemos, aunque terminemos la llamada, va a seguir activo para recibir sus preguntas. Y después, bueno, a través de todos nuestros gerentes de área que, repito, tenemos a lo largo de México, Centroamérica y Suramérica, les estaremos haciendo llegar la respuesta. Déjenos sus datos de contacto, son muy importantes, ¿verdad? Para nosotros y poder darles seguimiento. De nuevo, muchas gracias. Que tengan buen fin de semana todos nuestros clientes y conocidos, amigos, y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Gracias. Gracias, hasta luego.